Bienvenidos a este segundo día de trabajo sobre la cátedra Derecho Laboral y Seguridad Social. El día de hoy vamos a tener el gusto de escuchar al maestro Víctor Manuel García Torales con el tema de las pensiones en México. Me permito dar una breve reseña sobre su currículum. El maestro Víctor Manuel García Torales, abogado, maestro en impuestos y actualmente en proceso de titulación de doctorado en estudios fiscales por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como jefe de pensiones, seguridad e higiene de la Delegación Jalisco, encargado de la validación del otorgamiento de pensiones y los trámites vinculados con la medicina de trabajo de los servidores públicos en el estado de Jalisco, del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De manera previa ha trabajado también para el corporativo Actio Consultoría Jurídica Especializada como asesor y representante legal, tanto en materia administrativa como fiscal. De igual manera se ha desempeñado como secretario de acuerdos de la Sala Regional, encargado de la elaboración de proyectos de sentencia, así como la realización de actividades jurisdiccionales inherentes al cargo asignado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De igual manera, su formación de posgrado es con el doctorado en estudios fiscales y la maestría en impuestos, teniendo como carrera de abogado por la Universidad de Guadalajara. Sin más preámbulo, agradecemos e invitamos a nuestro ponente a pasar. Muchas gracias. Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Quiero agradecer en esta oportunidad, primero al licenciado Fernando Serrano Macías, que tuvo bien invitarme en esta oportunidad, y a ustedes por su presencia. Espero dejarles una buena inquietud respecto del tema de pensiones, un tema que créanme lo se va a poner muy en boga en estos próximos años, debido a la importancia y trascendencia que revisten tanto socialmente como financieramente en el país. ¿Todo el mundo me escucha correctamente? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, quiero hacerles una brevísima reseña de lo que voy a hablarles el día de hoy. Esto es parte de mi trabajo de investigación en el doctorado de estudios fiscales que estoy cursando, que acabamos de concluir. Asumimos el tema de pensiones porque tiene mucha relación con el tema de las finanzas y el tema presupuestario. Cada año se incrementa el gasto pensionario significativamente y para poderlo cubrir se tienen que acudir cada vez más a ingresos tributarios. ¿Esto qué implica? Bueno, primero una presión muy fuerte sobre las finanzas públicas y además, evidentemente que no se cubran otro tipo de aspectos sociales, porque el gasto público, como ustedes saben, cada vez es más restringido y limitado. Y bueno, eso fue lo que motivó que cursara en el doctorado sobre este tema, que les voy a platicar un poco el día de hoy, de la manera más digerible posible para ustedes. Espero ser explícito. Si tienen alguna duda, con gusto al final puedo ampliar esa duda. Espero que no sea así, espero que el caso sea al contrario, ¿no? Bueno, como les mencionaba, los antecedentes, o mejor dicho, como les estaba comentando inicialmente, lo que quiero plantearles es el tema de antecedentes, actualidad y proyección a futuro de las pensiones en México. Este tema tiene como sustento principal toda la evolución histórica de los derechos sociales de los trabajadores y surge principalmente con el modelo de Estado dogmático. ¿A qué se refería esto? Ese Estado permisivo para el mercado se autorregulaba y era el que dictaba las medidas en las cuales se debía de
de llevar a cabo todo el proceso productivo. Este modelo laissez-faire, laissez-passer, era dejar pasar prácticamente a que el mercado se autorregulara. Así es como inicia. Posteriormente, el canciller Otto von Bismarck, muy visionario para su momento, para su época, empieza a tener ideas en las que dice, bueno, no puede ser el mercado el que regule absolutamente todo este tema. Ya vislumbraba un derecho social, un derecho de los trabajadores, y así lo planteaba en su ponencia ante el Parlamento en 1881. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña y Alemania se incrementa la afiliación de los sindicatos. Ya empieza a haber una organización gremial en la cual los trabajadores empiezan a defender sus intereses, sus derechos. Estos son los primeros antecedentes, los primeros, como se empezaba a vislumbrar estos derechos sociales, estos derechos de segunda generación. Después, en 1929, se dan las bases para el concepto de estado de bienestar, como resultado de los cambios del aparato productivo y la Gran Depresión. Después, con la teoría general de ocupación, el interés y el dinero de Keynes, se sientan las bases del sistema económico y de intervención del Estado, y fija una posición marcada con tendencia social. Todavía no como se conoce actualmente, no como derechos reconocidos a favor de los trabajadores, sino como un intento de que se cambiara el paradigma de la visión que se tenía hacia los trabajadores. Bueno, y como concepto de estado de bienestar nace en 1945 en Gran Bretaña como el welfare state, ya como un concepto propiamente definido. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe contempla estos diversos regímenes de estado de bienestar: un régimen liberal, un régimen conservador y un régimen socialdemócrata. ¿En qué estriba la diferencia de la visión de estos regímenes? Bueno, uno, como originalmente lo comentábamos, el mercado con visión solidaria cubre las necesidades elementales y brinda protección a la sociedad. El Estado y las familias tienen un rol secundario. En el régimen conservador se confiere un sitio primordial a las familias en la cobertura de sus necesidades con una ayuda subsidiaria del Estado, y el mercado tiene una importancia secundaria para tal propósito. Y bueno, el régimen socialdemócrata, el Estado es el agente primario en la previsión social, las familias y el mercado tienen participación. Este es un modelo de bienestar de alta intensidad, pero desde luego implica un gasto superlativo para el gobierno. Entonces es un estado muy difícil de sostenerse. Bueno, basados en todo esto que les estoy comentando, en todo este desarrollo histórico, que desde luego lo hice de una manera muy compacta, muy concreta, y con base en estas visiones de los regímenes, se puede llegar a un concepto de lo que es este estado de bienestar, que se podría definir como el conjunto de medidas tomadas por el gobierno con el propósito de una mejora en el bienestar poblacional, pretendiendo mediante la intervención en la economía abatir la desigualdad, generar beneficios de forma más equitativa. Esto tiene una relación directa, desde luego, con el tema pensionario, ¿no? Y la visión que tiene cada país respecto de este tema. Aquí voy a ser muy breve porque es el desarrollo que ha tenido en México este concepto de estado de bienestar a partir de la Constitución de 1917, que si no lo habían advertido, es una constitución de avanzada. ¿Por qué? Porque es de las primeras constituciones del mundo en contemplar los derechos y garantías sociales, antes incluso que la Constitución alemana. Había una visión, todo lo que motivó la revolución, desde luego, generó esta visión de Estado.
Y bueno, después en 1929 surge en la Constitución la necesidad de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí me referiré exclusivamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, no porque sea el único ente encargado de otorgar pensiones, pero sí el que aglutina a más cantidad de trabajadores y desde luego a pensionados. Por eso la mención al instituto. Tuvieron que pasar muchos años para que todo este esfuerzo constitucional llegara a hacerse realidad legal, porque fue hasta 1943 en que se genera la ley del IMSS y ya se reconoce propiamente lo que es el derecho a las pensiones. Surge como un esquema de beneficio definido y de reparto. ¿Qué se refiere a esto? Beneficio definido, al momento de que ustedes concluyen su etapa, su vida laboral, saben perfectamente cuál es el ingreso que van a percibir por concepto de pensiones. Y de reparto, que este tema es muy importante, este punto específico de reparto, porque implica que los trabajadores activos sostienen el gasto pensionario de aquellos que ya están en época de retiro. Y ahorita van a ver a qué me refiero con la relevancia de este punto. Y bueno, ya en 1973 la nueva ley incrementa algunos derechos. En el 85 empiezan los problemas para el Estado mexicano, porque el Fondo de Reserva de Pensiones empieza a tener un quebranto, una insuficiencia para cubrir las necesidades de los pensionados, ya desde 1985. Y bueno, en 1992 inicia lo que es la nueva visión de la necesidad de cubrir el gasto pensionario e inician las grandes reformas en el país. En 1992 inicia este proceso, y ya en el 97, digamos, se materializa con la creación de las AFORES. Y bueno, en esta oportunidad les quiero hablar mucho del tema de este régimen de beneficio definido, porque es el que más carga monetaria implica al país. Esto que se conoce como Ley 73, que ya no está actualmente generándose para las personas que se van a pensionar, sino que ahora ya, como ustedes seguramente conocen ya, es un sistema de cuenta individual el que va a estar rigiendo para todos. Es el que más carga le pone al gasto nacional y que cada vez incrementa más y que va a seguir incrementando por lo menos hasta el año 2050 para empezar a decrecer y concluir hasta el año 2080, según estimaciones. Entonces imagínense, ahorita van a ver los números, tengo una numeralia muy, muy breve de todo este fenómeno que se va a estar generando. Y la problemática, desde luego, en la actualidad, pues es la sustentabilidad financiera. Y bueno, nosotros como investigadores en la academia, después de mucha revisión, de mucha lectura de la literatura, no solamente mexicana, sino de todo el mundo, advertimos que es un problema que no tiene una solución ni sencilla ni única. Va a tener que ser una solución multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque va a involucrar al derecho, a la economía, a las finanzas, a decisiones de gobierno, para que esto no impacte de una manera que afecte la viabilidad incluso del Estado. Bueno, estos son los datos que me parecen algo alarmantes, no sé ustedes cómo los conciban. Solamente de 2000 al 2017 el gasto pensionario se incrementó en un 658%. La partida para cubrir las pensiones del ISSSTE, del IMSS, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y de las Fuerzas Armadas
se multiplicó de 99,000 millones a 754,000 millones. Esto es nada más en el tema del ámbito federal. Recordemos que también los estados tienen sus sistemas de pensiones, pero ahorita lo que me estoy refiriendo es al tema federal. En el presupuesto de egresos de la Federación de este año, esto es lo que se destinó como gasto total programable, y solamente para el pago de pensiones que les comentaba de Ley 73, 474,000 millones de pesos, solo para este año, para gasto pensionario. Pago de pensiones, nada más. No todos los demás derechos con los que cuentan los pensionados, sino exclusivamente para gasto de pensiones. Y bueno, hay otro problema muy delicado aquí. Como un programa social de avanzada, que fue ahora sí que el grito de guerra del actual titular del Poder Ejecutivo Federal, el tema de las pensiones para los adultos mayores. Más allá de que estemos a favor o en contra de esta visión de Estado, hay que advertir, reconocer y entender lo que ello implica. Un gasto muy fuerte, que no tiene sustento fiscal. ¿Por qué? Porque la gente que recibe esas pensiones no aporta para recibirlas, no aportó en su vida laboral a un sistema de pensiones. Y bueno, esta pensión para el bienestar, para este año 2022 se presupuestó por el orden de 238,000 millones de pesos. Y es dinero, insisto, que no surge de un esquema programado, es decir, de alguien que estuvo generando este derecho, siquiera de una manera poco participativa, simplemente lo recibe. ¿Cuál es el requisito? Tener la edad y ser mexicano. Y bueno, en esta última década los recursos del presupuesto federal se duplicaron en términos reales, pasando de 388,660 millones de pesos en 2008 a 793,000 millones de pesos en 2018. Y bueno, el CIEP, el Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, estima que para el 2024 el gasto pensionario representará el 6,3% del PIB. Es una cantidad brutal. Y como les mencionaba hace rato, todo este tema de la Ley 73 va a seguir en incremento hasta el 2050. Y después va a empezar a bajar, ya con los fallecimientos de las personas que generaron el derecho. Pero bueno, hasta el 2050 seguirá en incremento. Y otro dato muy revelador, para el año 2050 el porcentaje de adultos mayores llegará al 21,5%, es decir, 1 de cada 5 personas tendrá 60 años o más, lo que desde luego incrementa el gasto pensionario. El adulto que se nos viene como mexicanos es este que les planteo, este escenario. La falta de recursos, principalmente para esta generación de transición que les comentaba de la Ley 73, ¿no? Este incremento que les mencionaba hasta el 2050, finalizando hasta el 2080 la obligación de pago. Un mercado informal creciente que pues desde luego no es contributivo, no genera ingresos para cubrir el gasto pensionario. Un incremento en la expectativa de vida, cada vez vivimos más. Mercado laboral con contrataciones por periodos reducidos o no permanentes, que también es un problema porque los cotizantes no generan un derecho a la pensión. Hay estimaciones que para esta generación de cuenta individual, poco más del 70% únicamente va a recibir una pensión mínima garantizada. Para este año la pensión mínima garantizada es alrededor de 6,300 pesos. Entonces el panorama no es halagüeño. Y bueno, la actividad financiera, eso ya es una cuestión global en la que México
no tiene, ni nosotros tenemos mucha participación, que dependemos de los mercados internacionales, pero es un fenómeno que también va a impactar. Y las pensiones no contributivas, lo que les mencionaba, esta pensión de 60 y más, 65 y más, o como se denominen, no tienen una base económica que las sustente y no hay dinero que alcance. Bueno, el Mercer Institute Global Pension Index es una agrupación que clasifica en el mundo a los sistemas pensionarios y la posición de México no es de las privilegiadas. No sé si alcanzan a ver en qué estrato se encuentra México en este índice. ¿Sí lo advierten? En el D. ¿Y hay otro después del D? No. Sí existe, sí está la clasificación, pero no hay ningún país dentro de ese grupo. México ocupa el lugar 37 de esta clasificación. Desde luego no concentra a todos los países del mundo, pero sí a todos los que tienen sistemas pensionarios formales. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les presento esta tabla de comparativa entre México y Alemania? El trabajo de tesis que estoy trabajando y por concluir para ya hacer mi defensa de grado, sostengo que se pueden tomar elementos del sistema pensionario de Alemania para el caso de nosotros. Ustedes dirán, bueno, el ingreso alemán pues, es muy superior que el mexicano, o que las condiciones son muy distintas entre un país y otro, ¿no? Pero ahorita les voy a comentar por qué considero que pueden tomarse parte del esquema pensionario alemán para aliviar en algo las finanzas públicas en el tema pensionario. Aquí les presento una tabla demográfica comparativa de México y de Alemania. Perdón, me voy a regresar un poquito, muy brevemente. Este índice que les comparto, el índice Mercer, realiza su clasificación de acuerdo a estos tres grandes grupos: adecuación, sustentabilidad e integridad. Cada uno de esos subíndices integran los conceptos que lo definen y se le da un puntaje. La adecuación, que contempla los beneficios, diseño de sistema, ahorros y los que están ahí a la vista, contemplan el 40%. La sustentabilidad del 35% con la cobertura de pensión, activos totales, demografía, gasto público, etcétera. Y la integridad contempla la regulación, gobernanza, protección, comunicación, etcétera. Y bueno, aquí están los puntajes que tiene México: 47.3, Alemania 79.3, en cuanto a adecuación. En sustentabilidad 54.7, 45.4 para Alemania. En integridad 43.8 y 81.2 para Alemania. Y nuevamente dirán, no hay comparación. De hecho, si pudieron observar en la tabla anterior, Alemania está 2 niveles por sobre el caso mexicano. Pero ya vamos a ver hacia dónde voy, o hacia dónde intento ir. La población total en México actual son 126 millones de habitantes. En Alemania, 83.4 millones. Proyección, no se alcanza a leer muy bien. Proyección en 2050, 148 millones. En Alemania, si se fijan, este dato es menor al actual. La población está en decremento. México sigue aumentando. Mayores de 65 años, no alcanzo a leer. También para proyecciones para 2050, 24 millones, prácticamente 25 millones de habitantes para el 2050, y en Alemania 21 millones.
La proyección que se tiene en cada país es que en México siga aumentando la población y después tenga un crecimiento pero muy moderado. En cambio, en Alemania hay una disminución y seguirá disminuyendo durante los próximos 15 años. Lo que les comentaba, la expectativa de vida actual es de 75.23 años promedio. Las mujeres viven más que los hombres, 78 años para las mujeres. Y curiosamente las mujeres se pensionan antes que los hombres, los que generan derecho a la pensión, pero viven más. Y 81 años para el caso de Alemania. Esta proyección a futuro, desde luego que también se va a ir incrementando la expectativa de vida, tanto en México como en Alemania. ¿Qué problemas motivaron las grandes reformas a los sistemas de pensiones? En México, lo que les comentaba de la Ley 73 y este gran impacto que tiene sobre las finanzas, fue uno de los principales factores para iniciar con las reformas. Y bueno, no se alcanza a leer lo demás que se señala ahí, pero básicamente es tema financiero. No hay dinero y cada vez es más complicado acudir a ingresos tributarios. Antes, con los excedentes petroleros teníamos muchos beneficios y facilidades. Actualmente ese ingreso se ha ido atemperando y reduciendo. Ahora, el caso alemán. Imagínense el escenario, la reunificación de Alemania Occidental, adhiriéndose y haciendo una sola Alemania, integrando de un solo golpe, por una sola decisión, a 17 millones de personas que no habían cotizado para un esquema pensionario. El riesgo de colapso del sistema, porque en Alemania, aunque sí fueron visualizando lo que se avecinaba y tomaron medidas, las más agresivas fueron iniciar con impuestos, un impuesto ecológico, y todos sabemos lo que significa políticamente para un gobierno incrementar impuestos. No es una medida popular, no es una cuestión que sea bien vista. Tan es así que también gran parte de la campaña y de lo que se ha manejado en el gobierno federal es no más impuestos, sino incremento de impuestos. Es impopular. Y desde luego el incremento de la esperanza de vida. Estos 3 puntos y los 3 que les mencionaba del caso mexicano me llevaron a lo que es la visión del esquema alemán con esta pensión, que les voy a platicar muy brevemente en qué consiste y qué beneficios podría aportar en un momento dado al caso de México. Se llama la pensión Riester. Esta pensión la creó Walter Riester, fue su principal promotor, fueron luego más personas las que estuvieron involucradas, pero el principal promotor fue Walter Riester, ministro federal de Trabajo. Es una pensión financiada, básicamente de forma privada, que está subvencionada por asignaciones estatales y que permite deducciones de gastos especiales. Ustedes dirán, bueno, esto de subvenciones y exenciones ya existe para el tema pensionario, pero tiene sus particularidades, y ahorita lo voy a comentar. Surge en el entorno de un gobierno socialdemócrata con una marcada influencia sindicalista. No se le confirió preeminencia a la desgravación fiscal porque esta generalmente nada más beneficia a los que más ganan. Entonces, ¿qué pretendía? Que se incorporaran al sistema pensionario gentes con ingresos inferiores. Por eso les decía que empieza a tomar sentido para nuestro caso mexicano, por el tema del ingreso. Luego, parte de lo que pretende la pensión Riester es apoyar con subvenciones a los hijos de la familia. Como vieron, la población en Alemania es decreciente y en México va a seguir incrementándose.
Entonces, un buen incentivo, tal vez, estimamos que eso puede ser, por cada hijo que se tenga, recibir esa subvención, pero a su vez estar aportando a un esquema pensionario y con un beneficio adicional que tiene la pensión Riester, que es que se genere ahorro por parte de la gente. Y entre más trabajo le cueste a la persona ahorrar, mayores apoyos y mayores subvenciones tengan. ¿Para qué? Para que al final de su vida laboral tengan recursos para poder sobrevivir, poder llevar una calidad de vida adecuada. Entonces, por eso se consideró, por eso se estima que esta pensión Riester puede ser, este modelo puede ser interesante. En los primeros años de su implementación, que fue a partir del año 2002, tuvieron un incremento acerca del 15% de la base cotizable. Imagínense lo que eso implicaría. Ya no digo 15%, un 5% que se incrementara el mercado laboral formal e integrara para capitalizar las pensiones. Sería sin duda un logro significativo. Y reduciríamos la carga fiscal y reduciríamos las limitaciones para otro tipo de programas sociales. En fin, sería muy beneficioso que se pudiera implementar y que tuviera ese efecto que les comento. Entonces, 2 puntos básicamente, ¿no? El factor demográfico, que México va a seguirse incrementando, la cantidad de hijos por familia, recibirían alguna subvención por parte del Estado. Eso aliviaría desde luego las finanzas familiares, pero también que generaría el efecto que les mencionaba, con el ahorro, con todo la cotización que esté generando, ya no ser una carga tan pesada para el Estado. Entonces, básicamente es esto lo que les quería hoy compartir. La vez anterior que tuvieron a bien invitarme aquí con ustedes, les presenté pues, lo que es el esquema del ISSSTE y un poquito hablamos del esquema del IMSS, el esquema pensionario. Y ahora yo les quiero dejar una reflexión, algo para que ustedes de veras lo consideren. Les decía hace unos minutos que se estima que el 70% de la población que se llega a pensionar, es decir, los que llegan a cotizar y generen un derecho a una pensión, se van a retirar con una pensión mínima garantizada. Y ya les dije el monto, es un monto realmente no representativo, que viendo del partido del Atlas mañana se lo van a gastar seguramente. Entonces no es una cantidad representativa, no es una cantidad que permita a una persona vivir de manera adecuada, y menos en su vejez, porque esto implica desde luego pues, gastos médicos y todo lo que conlleva la adultez. Entonces la reflexión que les pido que hoy se lleven de esta breve charla es que sí le abonen a su futuro. No tienen idea de la cantidad de gente que transita por mi oficina y me dicen, parece que los tienen grabado lo mismo. Es que se fue el tiempo muy rápido, es que jamás pensé que fuera a ser tan baja la pensión. Oye, después de 30 años cotizados, después de 45 años cotizados, ¿cómo me voy con una pensión tan bajita? Pues así está la realidad. Entonces es abonarle a su futuro, abonarle a tener una vejez digna, porque el tiempo se va y ya no regresa. Entonces eso es básicamente la invitación y los comentarios de mi parte. Si ustedes tienen alguna pregunta, duda que quieran formularme, aquí estoy a sus órdenes. Gracias, buen día. Su servidor Raimundo Romero. Mi pregunta es, dentro de esa protección a la sociedad que se mencionó en un inicio,
¿Qué pasa con las ayudas internacionales que llegan a México y que también están destinadas, como en su momento fue para el calzado, útiles para los niños de primaria, que hubo una amenaza que se iba a retirar esas ayudas internacionales si no se departían? Entonces, esas ayudas internacionales que siguen llegando, que también corresponden para la sociedad, ¿por qué no las implementan y realmente se hacen reales esas ayudas internacionales para, en este caso, la clase trabajadora? Muchas gracias. La realidad es que todos estos apoyos, las remesas incluso que llegan de Estados Unidos, que sí, desde luego alivian un poco el gasto familiar, no solucionan el problema, por una parte. Y luego, siguen siendo ayudas. No hay un mecanismo jurídico que obligue a que estos apoyos se generen de manera permanente. Por eso el estudio que estoy realizando es para generar algo con proyección a futuro. No podemos pensar nada más depender de remesas, por ejemplo, de ayudas internacionales, porque además México de alguna manera está en una situación de privilegio. Tenemos recursos naturales, hay acceso al mar, etcétera. Hay muchos beneficios que tenemos adicionales a muchos otros países que incluso no cuentan con un sistema de pensiones. Entonces, yo veo más por ese tenor que le comento, por el tema de hacerlo partiendo desde uno hasta llevarlo inmerso a la sociedad para que se genere esquemas, sistemas. Ustedes van a empezar a ver más temas de ahorro por parte de empresas privadas. Les decía al inicio de la plática, este tema se va a ir haciendo cada vez más y más relevante. Ahora no sé si han visto este tema del interés compuesto que se está ahorita difundiendo mucho, y usted ahorra 10 pesos y si lo ahorra durante 30 años ya no van a ser 10 pesos, van a ser 100,000 pesos y lo va a recibir cada semana, y bueno, te pintan un escenario maravilloso. Hay que involucrarnos en esto, porque les repito, yo ayer era un muchacho que jugaba fútbol ahí en la calle y ahorita tengo 50 años. El tiempo transcurre muy rápido. En mi caso sí he tenido la oportunidad generando una pensión, pero cada vez va a ser menor esa posibilidad. El mercado laboral más restringido y todas las problemáticas que ya les comenté. No sé si quedó resuelta su comentario. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Me gustaría conocer su opinión respecto al posible impacto que pudiera tener el régimen simplificado de confianza tanto para personas físicas como para personas morales en lo concerniente al combate a la informalidad y los posibles beneficios o quizás las limitaciones que puede tener para financiar los esquemas pensionarios. Muchas gracias. Todos los esquemas fiscales generan de suyo un problema. Básicamente, por una pregunta sencilla de responder. ¿A quién de los que estamos aquí presentes le gusta pagar sus impuestos? Que vaya ahí, ahí están mis impuestos. Nadie. ¿Y por qué se genera esto? Este fenómeno se da porque muchas veces no vemos reflejado ese esfuerzo que hacemos para aportar al gasto público. El régimen simplificado, régimen que mencionemos, tiene este problema. Mientras el gobernado no ve reflejado en beneficios la aportación que realiza por parte de impuestos, no se incrementa la base tributaria. No sé si quede claro esa parte. Es decir, para que llegue el convencimiento de una persona a aportar a un esquema tributario, tiene que estar convencido o obligado. Sencillamente. Tan es así que la mayoría de los
que contribuimos, somos contribuyentes cautivos, estamos en algún ente de gobierno, en alguna empresa, y bueno, ni siquiera nos preguntan, hacen la retención directamente. Y esto, desde luego que también es otro fenómeno muy complejo y que desde luego incide en las pensiones. Pero básicamente es por esa reticencia que tenemos a incluirnos al mercado formal. Esa es mi opinión. Buenos días. Yo quería saber su opinión sobre, usted me comenta que hay que aportar y los que aportamos a pensiones del Estado, ¿qué opinión usted tiene a las inversiones de alto riesgo que ha generado, como las villas panamericanas, Chalacatepec, y ahorita con el recurso quieren hacer la ciudad judicial laboral? ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? ¿De pensiones del Estado? De pensiones del Estado. Bueno, hice la precisión de que de todo este tema que estaba comentando se refiere a las pensiones federales, porque hay esquemas pensionarios en los estados. Nada más quiero hacer esa primera acotación. Luego, el problema que tenemos con los sistemas pensionarios estatales es que se rigen de una manera muy distinta a los esquemas federales. El tiempo de cotización, los montos máximos de pensión y otros elementos que inciden para cubrir el gasto pensionario son muy diferentes. De hecho, parte de lo que dice la literatura en cuanto a los esquemas estatales de pensiones es que se deben de unificar el criterio, porque tenemos casos de repente de gente con pensiones estratosféricas, ustedes ya han escuchado casos seguramente en el Estado, y la gran mayoría con pensiones ridículas, la verdad. Entonces, el problema principal que se tiene con los esquemas estatales es eso, es la regulación tan irregular, si me permite la expresión, de ese esquema, y que desde luego también causa problemas en el tema financiero, o sea que ya no va a permitir solventar ese gasto. Se va a venir una reforma importantísima en tema pensionario, esto es ineludible. La gran pregunta es, ¿vamos a generar vía impuestos algún incremento para que solvente el pago de las pensiones no contributivas y sacamos del esquema a todos los que aportaron? Es un escenario, y mucha gente está apostando por eso. O buscamos otro tipo de soluciones. El problema, les decía, no es un problema sencillo, no es un problema que se vaya a solucionar con una decisión. Involucra a distintos factores sociales, económicos, financieros, internacionales. El tema pandemia también afectó gravemente a todo el tema pensionario. Entonces, desde luego, los esquemas estatales, el grave problema que tienen es su capitalización, porque se apartan por completo de lo que se llamaría el tema actuarial. ¿A qué me refiero? Al tema monetario, la proyección que tiene el gasto en el futuro, que va a ser insostenible. Entonces les repito, ¿qué le vamos a apostar? ¿Pensión universal? Sí, pues, muchos van a decir que bueno, es una decisión, porque la mayoría de nosotros tenemos familiares ya en tercera edad y dicen, bueno, mucha gente que sí duró muchos años laborando y de alguna forma generó algún derecho, pero lo cierto es que no aportaron a un sistema y que ahora nos está costando a todos, ¿no? Y que a futuro se va a multiplicar. Entonces, sí, les repito, el problema no es sencillo. Ya todos los países que tienen esquemas pensionarios, incluso los que están en el segundo escalón de la gráfica que les mostraba, están trabajando en manera de financiar su gasto pensionario. Porque el que estén ahorita arriba no implica que vayan a permanecer ahí por todo el tiempo. Es una cuestión muy dinámica. Lo triste del caso de México es que no ha subido de ese escalafón desde que se creó el índice Mercer. Siguen estando abajo, abajo, abajo. Y nada más han subido cuando ingresan países como Tailandia, Turquía, países con mucha limitación presupuestal, que desde luego no tienen la riqueza de México. No sé si quedó resuelta la duda. ¿Sí? Gracias.
favor. Hola, buenos días. Mi pregunta va respecto a al problema que existe actualmente con los salarios que se cuentan registrados, que muchos de los empresarios registran a los trabajadores con salario mínimo para así denostar menos ganancias, tener menos impuestos, por lo cual los trabajadores, aunque reciben un salario mayor, cotizan con un mínimo que es el que se va directamente para la jubilación. ¿Qué forma podríamos incentivar para que el salario fuera real y de así también que existiera una mejor jubilación, una mejor pensión para los trabajadores? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Si alguien se la responde, denle un premio. Es muy complicado. Y miren, ese fenómeno, bueno, primero voy a partir de lo que cuestionas y luego lo voy a retomar para el tema de gobierno. Como atinadamente señala, los empresarios, para reducir también su gasto, registran a los trabajadores con un salario menor y aportan con una cantidad menor al IMSS, ¿no? ¿Qué genera esto? De momento está uno muy contento, a lo mejor con su trabajo, pero a futuro representa que tengamos una pensión raquítica. Esto tendría que partir de los trabajadores, no en lo individual, porque si en lo individual muy fácilmente los van a relegar, como agrupaciones sindicales, como grupos sociales organizados, a lo mejor de la sociedad civil, porque las empresas desde luego que van a hacer todo lo posible por disminuir su gasto e incrementar su ganancia, ¿sí? Entonces, este fenómeno no crean que es exclusivo de la iniciativa privada, también en el gobierno funciona de una manera similar. Hay un ingreso básico con el que todos los trabajadores tienen sus percepciones, y otro gran rubro que se llama compensación garantizada, que es donde más percepciones tiene el trabajador, pero se da ese mismo fenómeno que comenta el compañero. Está registrado con un salario menor al que percibes. Y ese generó un problema en su momento gravísimo y que generó muchos juicios. Su servidor laboró también en el Tribunal de Justicia Administrativa y nos llegaban juicios y decían, oye, toda mi vida tuve percepciones de tanta cantidad. Entonces, ahora me están dando una pensión de 10 pesos, yo ganaba 35 pesos. Inicialmente la Corte define esto y dice, ¿sabes qué? Tiene razón el actor. Debe de ganar pues, lo que estuvo ganando toda su vida laboral. Grave error. Y después lo rectificaron. ¿Por qué? Porque si tú cotizaste nada más por 10 pesos, lo que comentaba el compañero, malamente la empresa únicamente registró un salario inferior al que realmente percibía. Pues es lo que realmente estabas cotizando a tu fondo de pensiones. No iba a haber manera de que se sostuviera en modo contrario. No era posible. Entonces la Corte rectifica y dice, ¿saben qué? Únicamente sobre el salario base de cotización y topado a 10 salarios mínimos, no más. Es el caso federal. Ahora ya son 10 sumas, no sumas, 10 UMAS, unidades de medida y actualización. Entonces sí, es una pregunta que será una pregunta incluso doctoral. ¿Cómo solucionarlo? ¿Qué vías podrías ofrecer? Yo lo que pretendo es dejarles a ustedes una inquietud. Primero, para el tema personal de su futuro, pero también para el tema académico. Todos los planteamientos que me tocó ver originalmente en el tema pensionario, las soluciones que daban eran las siguientes, a ver si ustedes qué les parecen. Incremento de edad de retiro. Ya no te vas a retirar a los 60, retírate a los 75 años. No, pues no, ya que... Y este fenómeno se está dando en Alemania, gente muy adulta trabajando y todavía ahí hay hasta caricaturas de que están los señores ya muy ancianos encima de las máquinas trabajando y los jóvenes ahí viéndolos nada más porque no tienen trabajo. Pero los que están cotizando pues no se quieren ir hasta que generen su derecho a la pensión porque se incrementó la edad para que les concedieran una pensión. Otro,
el incremento de cuotas. Pero aquí la pregunta, ¿quién lo va a pagar? La empresa, ya dijo el compañero, atinadamente no lo hace. Quiere disminuir su gasto para incrementar su ganancia. Entonces este fenómeno, les digo, es complejo y hay que buscar vías, maneras, ¿no? Aquí, ¿qué se propone? Les digo, yo con un incremento del 5% que lo demostrara sería valiosísimo, porque ese 5% de gasto pensionero sería otro tipo de temas, educación, seguridad, etcétera, ¿no? Es un tema apasionante, de verdad. Y todo el tema fiscal, todo el tema financiero, todo lo que involucre dinero nos afecta y nos debe de interesar. Como sociedad, tristemente, únicamente de la academia parte este tipo de reflexiones que ustedes están realizando. Si se dan cuenta, el colectivo no tiene mayor interés. Ya tengo algún beneficio por alguna pensión, aunque no haya aportado nada, felices. Espero que se entienda lo que estoy queriendo decir. Quiero decir sin decir. Quiero hablar sin hablar, porque no se puede uno tampoco extender en la crítica, ¿no? Pero sí en la reflexión, porque yo no dudo que el tema de las pensiones para adultos mayores sea justa, como un reclamo social, claro que es justa, pero financieramente y con proyección a futuro puede ser un problema que nos lleve a un tema muy delicado, ¿no? Hasta fallar como Estado. No sé si quedó resuelta la duda. Mejor dicho, estoy seguro que no quedó resuelta, pero espero que tengan la inquietud de lo que les comenté. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Perdón. Buenos días para todos. Maestro, yo le quiero hacer una pregunta y a la misma vez quiero que me responda en delante de todos mis compañeros la duda tan grande que tengo en esta manera. En la ley 73, el gobierno del estado hace una aportación del 50% para que se pensionen. Estamos hablando que en la ley 93 nosotros tenemos que retruir y que retroalimentar nosotros de inmediatamente un reembolso para nosotros poder pensionarnos, y de la manera que nos vamos a pensionar nosotros es conforme nos van a dar ese mínimo de pensión. Entonces, mi problema es si supuestamente el gobierno está diciendo que tenemos que ser una modalidad de ambas partes igualdad, entonces, ¿por qué en la ley 73 sí hay ese retribuimiento del 50% y en la ley 93 no? Por una respuesta muy sencilla: no hay dinero. No hay dinero, eso es lo que les estoy comentando, esa es la problemática que se tiene en el gobierno, no hay capital. Y este tema de la ley 73, que atinadamente señala la participación del Estado en 50%, pues es entre comillas, porque les repito, para subvencionar el gasto pensionario se tiene que acudir a recursos extraordinarios, fiscales. Entonces, la respuesta es respuesta económica, como la gran mayoría de las respuestas que van a encontrar a todas las inquietudes que tengan. ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Por qué lo que les decía de las pensiones? Porque ahora dicen que nada más sobre el sueldo cotizado. Oye, yo ganaba más. Pues bueno, tiene que haber una razón financiera también. Y uno dice, como abogado, choca mucho, porque uno dice, oye, ¿dónde está el derecho? ¿Dónde está la ley? ¿No? Pero muchas de las respuestas, muchas de las decisiones que se van a tomar de aquí a futuro van a tener que ver con el tema financiero. Las grandes causas que motivaron la reforma a la ley 92 fueron precisamente la falta de recursos. Se supone que todo lo que viene siendo lo del SAT, de ahí ellos lo agarran. Se supone que hay un montón de fondo que no se regresa. Hay personas que fallecen y con ese reembolso se quedan.
Y automáticamente las familias no pueden retruir ni le pueden dar retroalimentación de ninguna índole y no se les desenvuelve, ni un peso se les regresa. Entonces yo me pregunto, si el Estado no tiene dinero, entonces ¿cómo quiere que México crezca con esa igualdad? Sí, totalmente de acuerdo. Pero aquí el punto más grave, lo voy a decir cuál es. Aquí se han señalado algunas cuestiones que ustedes ya advierten. Aquí la gravedad del tema es la falta de claridad, la opacidad en el gobierno. En el doctorado llevamos una materia que se llama rendición de cuentas. Y yo ahora le pregunto a usted, esas cantidades que no regresan, ¿hay manera de rastrearlas? ¿Se sabe las cantidades exactas? No en lo personal, me refiero globales. A mi conocimiento se supone que los mejores abogados tienen las cuentas fiscales y en las cuentas fiscales son los que menos entregan las cuentas Sí, pero me refiero de a nivel, todo el Estado. Perdón, me refiero a nivel de gobierno, a nivel Estado. ¿Hay alguna manera de consultar en alguna página de gobierno esas cantidades que se retienen? No, automáticamente no, porque maquillan todo. No la hay. Así como maquillan con todo lo que se queda. Exactamente, ese es el punto. Por eso les decía, la invitación es esa. Tenemos que ser agentes de cambio. Ahorita estamos aquí comentando, viendo una problemática muy particular. Pero ¿a qué se resume? A falta de recursos. ¿En qué va a impactar? No sabemos todavía. Es muy prematuro. Aquí estamos haciendo estimaciones hasta el 2050. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que les decía, por este incremento que va a haber en el pago de las pensiones, que se va a incrementar hasta el año 2050 y posteriormente ya irá decreciendo. Pero mientras este fenómeno siga creciendo, toda esa información va a ser casi imposible de obtenerla. De hecho, si ustedes revisan el presupuesto de egresos de la Federación, no es descriptivo. Vienen generales, de manera general cantidades, pero no es descriptivo. Y hay mucha opacidad, no se sabe muchas partidas a dónde van, ¿no? Es el tema. Hay que empujar para que la rendición de cuentas sea una realidad, ¿no? Pero pues todo lo que sea gasto lo quieren luego mantener oculto, ¿no? Que dejen el tren, no molesten el tren, no, el aeropuerto, no lo molesten, y entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí es muy valioso lo que comentan. ¿Sí? ¿Alguien más? Cuestión de Perdón. tiempo. Ajá. Pues muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con ustedes. Muy buen día. Agradecemos la docta conferencia del maestro Víctor Manuel García y acto continuo pido al abogado Carlos Alejandro que pase por favor a entregar un merecido reconocimiento y de igual manera al alumno Víctor. Buenos días. Es un honor para mí, aparte de todo, reconocer a un gran trabajo de una gran ponencia el día de hoy al maestro en Derecho, Víctor Manuel García Torales, aparte de todo, mi amigo, ¿sí? En este marco que corresponde a la Cátedra de Derecho Laboral y Seguridad Social, con su ponencia Las pensiones en México, ilustre porque a final de cuentas, aparte de todo, él es el jefe de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ¿sí? Del ISSSTE, y tengo el honor de que aparte de todo sea mi amigo. Maestro, buenos días. En representación de toda la comunidad estudiantil que conforma la licenciatura en Derecho Semiescolarizado, le hago entrega del siguiente presente por su participación en esta ponencia. Muchas gracias.